Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos sean a esta última clase que será de parte de este curso de Vue, de Node.js y de Vue. Esta última clase vamos a ver los dos módulos más importantes y los más utilizados que tenemos dentro de Vue. Entonces, para empezar con todo ello, recuerden que teníamos ya un pequeño proyecto realizado con Vue. Entonces, a partir de este proyecto es donde vamos a ir trabajando con estos dos módulos que tiene Vue. Entonces primero vamos a instalarlo, abrimos nuestro CMD con nuestra carpeta en la dirección de nuestra carpeta. Entonces, como recordarán, empezamos con la npm, acá vamos a escribir install y acá ya vamos a empezar a instalar primero nuestros dos módulos. Primero vamos a instalar lo que es Vuex, se escribe de esta forma, Vuex. Y acá también dentro de este comando npm install podemos poner varios módulos que queramos instalar. Es decir, podemos colocar distintos módulos. Primero yo estoy colocando Vuex y directamente voy a instalar el siguiente que vamos a utilizar, que es el Vue Router. Escribimos esto y presionamos Enter y automáticamente iniciará la instalación de estos dos módulos. Listo, ya la tenemos instalado. Entonces podemos empezar también iniciando nuestro servidor local de Vue, que se ejecuta, que se inicia con npm run y el comando serp o el script serp que tenemos dentro del package.json. Presionamos enter y esperamos a que se nos inicie el servidor local. Bien, ya tenemos inicializado nuestro servidor. Entonces podemos abrir en esa dirección en nuestro navegador. Simplemente copiamos el comando que tenemos acá o la ruta y acá lo tenemos. Como recordarán, es una pequeña vista que tenemos acá, dos componentes y estas dos también componentes que los habíamos variado, es decir, los habíamos separado por componentes, es decir, la cabecera, el pie de página, el ejemplo para ver un pequeño detalle de lo que habíamos visto anteriormente en código, sobre todo en el ciclo de vida, y también un componente que teníamos por defecto, que era el Hello World, que no lo estamos utilizando, simplemente lo que tenemos acá en nuestras vistas. Entonces teníamos eso. Vamos entonces a empezar ya a trabajar con Vuex. Para ello podemos comprobar dentro de nuestro package.json que ya tenemos estas dos dependencias, que es el Vue Router y el Vuex. Entonces primero vamos a empezar con Vuex. Vamos a primero inicializarlo dentro de nuestro proyecto Vue, ya que no es suficiente con haberlo instalado, también tenemos que inicializarlo. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a nuestras carpetitas y vamos a ir a la parte de src. Acá primero vamos a irnos a este archivo, vamos a abrir este archivo, vamos a tenerlo listo. Y antes de poder crear código, lo que vamos a hacer es crearnos un pequeño archivo donde va a estar alojado las configuraciones dentro de Vuex. Entonces, dentro de este RC también vamos a darle clic derecho acá en src y vamos a crear una nueva carpeta. Acá lo que vamos a hacer es simplemente crear una carpeta para lo que va a almacenar el Vuex. Normalmente este se conoce como un almacenaje de variables y funciones globales para trabajarlos dentro de cualquier parte de nuestra aplicación. Normalmente se le llama como store, de esta forma, store. Mayormente se utiliza esta palabra. Entonces dentro de esta carpeta store vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar index.js. Esto para identificar que vamos a convertir esta carpeta store como un módulo y vamos a exportarlo de forma default, es decir, de forma predeterminada, como habíamos visto en Node. Es la forma que podemos exportar módulos, y si queremos exportarlo mediante carpetas siempre tenemos que llamar index.js al primer archivo que se va a reconocer. Entonces damos enter y ya está, ya tenemos el archivo index.js. Entonces acá vamos a primeramente inicializar el módulo de Vuex, es decir, como habíamos visto, las importaciones es de la misma forma. Primero escribimos import y dentro de esta también vamos a destructurar con las llaves, y acá vamos a llamar simplemente a la función de createStore. Escribimos createStore. Aquí en Visual Studio Code me lo reconoce automáticamente.
pero podemos continuarlo desde acá. Recordarán que tenemos que también escribir from y entre comillas detallar el módulo. Podemos importarlo, como recordarán también, desde directorios, es decir, con el punto y el diagonal, pero como es un módulo externo, simplemente necesitamos colocar el nombre, en este caso Vux. Listo, ya tenemos eso. Entonces, como vamos a trabajar de una manera más sencilla con este Create Store, lo único que vamos a hacer es exportarlo directamente, export, y como es el primer archivo que va a reconocer, escribimos default y acá llamamos a esa función de Create Store. Acá vamos a colocar paréntesis y también dentro del paréntesis llaves, porque vamos a utilizar directamente todo lo que tiene disponible este Create Store que viene de Vux. Entonces acá vamos a empezar también a poner las principales funciones que vamos a estar utilizando. Primeramente vamos a conocer lo que es el state. Se escribe de esta forma. Escribimos state, vamos a colocar los dos puntos y las llaves. Dentro de las llaves ya vamos a empezar a trabajar. Antes también decir que este state va a ser simplemente las variables que vamos a usar. Lo siguiente que vamos a estar usando serán los getters. Se escribe getters con doble T, también dos puntos y sus llaves. Estos getters simplemente nos va a servir para obtener datos dentro de este state de una manera dinámica, es decir, trabajar con las variables globales dinámicamente con algo específico que tengamos dentro de getters. Entonces esa será la segunda función. La tercera que utilizaremos será mutaciones, que más bien se conoce como funciones estáticas, como habíamos visto con los methods. Sería de igual forma, pero en este caso será como funciones globales que podemos usar en cualquier componente de nuestra aplicación. Entonces se escribe mutations, dos puntos y sus llaves. Listo. Y por último, también que es más importante, podemos utilizar lo que son los actions o acciones, donde también podemos utilizar dinámicamente las mutaciones, es decir, dentro de las acciones solo se van a ejecutar código que funcione dentro de nuestro store. Funcionaría para cualquier tipo de funciones o acciones que queríamos realizar, pero mayormente se recomienda hacer estos actions dentro o se recomienda hacer estas acciones solo dentro de este archivo index, trabajando netamente con las mutaciones, pero eso ya vamos a detallarlo luego. Una vez creamos nuestras principales funciones que vamos a utilizar, ahora sí vamos a irnos hacia el main.js. Ya tenemos la carpeta donde está nuestro store, entonces tenemos que ya empezar a utilizarlo dentro de nuestro proyecto. Como recordarán, en el main.js es la parte o el archivo principal que se genera primero antes de iniciar nuestra aplicación Vue. Entonces, como verán acá, en el Create App se creaba nuestra aplicación en Vue y acá en Import App se importaban las configuraciones o el primer componente de nuestra aplicación. Entonces, debajo de esta vamos a también importar lo que habíamos creado el store. Escribimos import y acá le colocamos un nombre, por ejemplo podemos colocarle store o podemos colocarlo también Vux, ya que solo vamos a trabajar dentro de este módulo y no importa lo que hayamos importado acá, aunque solo estamos utilizando su función de Vux que viene, que es create store. Entonces escribimos Vux, hacemos from y acá sí vamos a importar un archivo. Como habíamos creado una carpeta y dentro de esa carpeta tenía el index.js, simplemente vamos a llamar a la carpeta, hacemos punto diagonal y llamamos a la carpeta store. Ya no va a ser necesario colocar la diagonal y colocar el index.js. De esta forma se le puede hacer, pero no tiene tanto sentido, ya que como es un index, es decir, un índice, es el primero que se va a reconocer, y con mayor razón porque exportamos por defecto o default. Solo escribimos store. Bien, una vez ya la importemos, tenemos que usarla. Y la manera que vamos a usarla dentro de nuestra aplicación Vue es que después de este create app y entre paréntesis app, vamos a agregarle una nueva función. También tiene que estar antes del mount. La función es .use. Escribimos los paréntesis y acá
colocamos el nombre que le habíamos puesto al módulo que importamos, es decir, Vux. Listo, ya la tenemos. Ya entonces podemos empezar a trabajar con el Vue Store o el Vux. Entonces vamos a empezar primero creando unas pequeñas variables para darlos de ejemplo y así también podemos trabajar dentro de ellos. Entonces primero voy a crear variables que simplemente podemos dirigirnos a la parte del state y dentro de las llaves escribir el nombre de las variables y su valor. Entonces podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo acá voy a crear un contador. Podemos realizar el anterior ejemplo que hicimos antes con Vue con un valor 0. Entonces simplemente voy a hacer eso. Y voy a dirigirme ya a las vistas, a una de las vistas que creamos. Voy a irme hacia contenido. El título no lo voy a utilizar ya que simplemente aquí habíamos mandado mediante propiedades una variable de forma dinámica entre componentes. Entonces voy a trabajar dentro de contenido. Voy a eliminar todo este párrafo y es acá donde voy a empezar a trabajar. Bueno, voy a crear otra etiqueta de párrafo. Acá voy a colocarlo tal vez contador, dos puntos, y acá con doble llaves de abierto y cerrado voy a empezar a trabajar con esa variable. Y entonces acá la pregunta es ¿cómo podemos acceder a nuestras variables globales dentro de nuestros componentes? Existen dos formas. La primera forma es llamarlo únicamente a esa variable y la segunda forma es llamar a todas las variables o variable por variable dentro de una sola función, es decir, no estar utilizando esta forma que vamos a ver primero. La forma en la que se llama es con este símbolo de dólar, llamándolo al store, es decir, al almacenaje dentro de la aplicación de Vue que tenemos. Y como lo habíamos visto, la forma más normal de llamarlo es store. Y dentro de Vue también es recomendable utilizar también ese mismo nombre que es store. Hacemos esto, punto. Acá vamos a llamar a su función que tenemos, es decir, la primera que estamos viendo es la state. Tenemos que poner punto y llamar a esa función de state. Nuevamente punto, y acá es donde se empieza a utilizar las variables, es decir, teníamos una variable contador. Simplemente vamos a escribir contador. Y como pueden ver en la página, ya nos muestra el valor de nuestro contador. Entonces, ya podemos visualizar lo que tenemos dentro de nuestro contador. Lo siguiente que también podemos hacer es realizar bien una acción o una función, es decir, dentro de nuestro store que tenemos acá. Podemos trabajarlo estáticamente con las mutaciones o realizar una acción, pero es recomendable trabajar con las mutaciones, ya que como dijimos trabaja como los métodos, es decir, de una forma estática. En comparación a las acciones, es que las acciones pueden realizar directamente una acción mediante estas mutaciones. Y dentro de las mutaciones pueden trabajar más con las variables que tenemos dentro de state. Entonces vamos a trabajar también con las mutaciones o funciones y voy a crear también una o dos funciones también como habíamos creado anteriormente o los que habíamos trabajado, que era la de incrementar, como son funciones con paréntesis, y también otra que también separado por coma le llamamos decrementar. Ahí lo tenemos. También acá dentro de las mutaciones tenemos que también llamarle a las variables o lo que tiene dentro, es decir, del state, tiene el contador, es decir, simplemente tenemos que llamar a state en cada una de las funciones, es decir, acá tenemos que llamar state en ambas, state, ahí está, en incrementar y decrementar. Entonces acá lo que podemos hacer es lo siguiente, simplemente colocar state, es decir, este nombre, y punto y llamar a la variable, es decir, contador. Y acá, como es incrementar, entonces le sumamos. Y al decrementar hacemos lo mismo, state.contador. Y acá menos menos, que es lo opuesto a incrementar. Guardamos, ya tenemos las dos funciones. Y entonces acá vamos a también crear unos botones. Entonces voy a escribir acá, button. Este también lo voy a agregar al más.
y voy a crear también otro botón, y esta va a tener el menos. Entonces ya tenemos los botones y actualizamos, ya en la página nos va a aparecer. Para darle un poco más de adorno, como recordarán, también acá en el public, en el index.html, habíamos linkeado o habíamos traído de este CDN a la librería de Bootstrap para que nos dé unos estilos. Entonces, como estamos trabajando con esto, en este Bootstrap tenemos las clases que utilizamos dentro de las etiquetas HTML. Entonces acá los voy a utilizar. Simplemente coloco class y las clases son de btn para decirle que es un botón. Y a este botón también le voy a dar un color que se le llama con btn. Las más principales son el danger, warning, primary, secondary. Hay bastantes. Si quieren pueden revisar la documentación. Está en colores. Como se trata de incrementar, voy a darle un color verde y el color verde es de success. Ahí está. Si guardo, como pueden ver, ya me dio un botón con estilos propios de Bootstrap de color verdecito. Voy a hacer lo mismo para el otro. Class. También le voy a colocar btn, que es para botón. Y a este le voy a dar un color warning. Mejor un color danger, que es un color rojo. Guardo y espero y ahí está. Ya tenemos entonces los botones. Todavía no le asignamos ninguna funcionalidad, entonces vamos a darle esa funcionalidad. Como recordarán, para trabajar con los eventos tenemos que colocar el arroba y acá darle el tipo de evento. Y el que utilizaremos será el clic. Ya está. Entonces también acá tenemos la otra pregunta en decir cómo se llama a las funciones globales que tenemos en Vue dentro de un componente. Se realiza casi de esta forma. Podemos hacer lo siguiente. Primeramente colocar el signo de dólar, escribir store y acá en lugar de colocar como teníamos llamado que era mutations, la forma en la que se ejecutan estas mutaciones son mediante commits. Entonces acá vamos a escribir commit, colocamos paréntesis y en cadena de texto, es decir con comillas, llamamos a ese método o a esa mutación. Entonces escribimos el que habíamos colocado, que era incrementar. Acá, como recordarán, en el incrementar recibe un parámetro que era el state. Pero como este state trabaja dentro de nuestro store, no es necesario colocarlo, es decir, podemos simplemente llamar a incrementar. A comparación tal vez que necesitáramos otros parámetros, sí podemos colocar acá. Y por ejemplo, desde acá podemos también abrir paréntesis y empezar a enviarlo. Y también acá empezar a recibirlo sin contar este state. Se puede hacer eso sin ningún problema, pero en mi caso no lo voy a hacer. Simplemente lo voy a dejar como está y no voy a dar ningún parámetro. Entonces puedo guardarlo y si queremos hacer la prueba podemos hacerlo. Presionamos el más y como pueden ver sí se está ejecutando esa mutación. Entonces vamos a hacer lo mismo para el otro. Vamos a darle un evento también de tipo click. Y acá también escribimos el signo de dólar, escribimos store y también nuevamente un commit. Y dentro de los paréntesis en cadena de texto, decrementar. Ahí lo tenemos, entonces podemos probarlo. Presionamos el menos y sí está decrementando. Si presionamos el más, sí se está incrementando. Como pueden ver, estamos accediendo dentro de nuestras variables globales. Si quieren de una manera más dinámica, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, este contador que tengo acá, este párrafo que tiene el contador, es decir, esto que se está mostrando, voy a cortarlo, presiono control X y la voy a utilizar en otro componente. Acá ya no nos va a mostrar. Por ejemplo, voy a utilizarle en nuestro componente título que mostraba simplemente esto. Acá voy a pegarlo, el párrafo, el contador. Y acá, como recordarán, estamos llamando store a state y el contador. Y como pueden ver, estamos llamándolo dentro de nuestro componente título. Está acá el state, el contador, y sí se está mostrando. Y los botones están en contenido. Si presionamos el más, como pueden ver, sí se está cambiando los valores.
Como pueden ver, es de esa forma que podemos automatizar eso, o más bien trabajar más fácil con el Vue manejando variables globales. Como vieron, es bastante sencillo utilizarlo, sobre todo con los states y las mutaciones, son los que generalmente se utilizan más. Vamos a hacer otra cosa también, sin alterar nuestro programita que hicimos, nuestra función de contador. Lo que vamos a hacer es que dentro de título ya no vamos a utilizar el store.state.contador, es decir, vamos a utilizar un getter, es decir, un obtensor, que lo único que va a hacer es que nos va a retornar este contador. Entonces podemos hacer esto. Dentro de getter voy a crear una función que se llame getContador. Coloco las paréntesis y también voy a traer a state, es decir, como parámetro. Coloco las llaves y lo único que va a hacer es un return de state.contador. Simplemente hago eso y voy al componente título donde nos está mostrando el contador, y en lugar de llamar este state, lo único que voy a llamar será a este getter. Y cómo se le hace, es decir, cómo podemos llamar a ese getter dentro de otro componente. Entonces, ¿cómo podemos realizar eso? Acá ya no podemos llamar a los getters de la misma forma que estábamos llamando con el signo de dólar store.state.contador, es decir, no tenemos una palabra clave. Sí existe una palabra clave que simplemente se escribe getters de esta forma, pero como estamos instalando externamente a Vue, esto suele tener errores. Por ello es que vamos a ir a la forma más fácil de utilizar este tipo de variables. Por ejemplo, vamos a volver a lo que teníamos, que era el punto state, como nos ejecutaba acá, y como pueden ver sigue funcionando. Vamos a simplificar esta forma de llamar, ya que no queremos estar escribiendo en cada momento el signo de dólar, store.state y así sucesivamente. Lo que podemos hacer es que dentro de nuestro script, dentro del export, como también una opción de API podemos utilizar, para las variables, o sea, para los states que tenemos acá, es decir, las variables, se le llama de esta forma. Tenemos que crear la función compute, ya que lo que va a hacer es computar. Como recordarán, la forma de computar es que funciona como una tercera variante entre esa parte, ya que para computar primero necesita una acción para que sea computada una variable. Por ello tenemos que llamar a computed para que vaya computando esas variables. Entonces abrimos las llaves y antes de colocar algo tenemos que irnos acá antes del script o antes del export default, importar lo que tenemos en Vue, es decir, llamar a lo que conocemos como mapas, una forma de mapeo que tenemos para que vaya mapeando todo lo que tenemos todo lo que tengamos en el store. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a escribir import, también vamos a destructurar con las llaves y vamos a llamar a map state, es decir, va a mapear los estados o los states que tenemos en el store. Hacemos from y acá simplemente vamos a llamar al módulo de Vue. Entonces ya tenemos eso, y la forma de utilizar esto es de la siguiente forma. Escribimos tres puntos, punto, y escribimos map state. Abrimos paréntesis, abrimos las llaves, y dentro de estas llaves en forma de strings o cadenas empezamos a llamar a cualquiera de nuestros states que tenemos dentro del Vue. Es decir, podemos llamar esta variable contador de esta forma. Escribimos el punto map state, abrimos paréntesis y llaves, y en cadena de texto escribimos ese nombre, es decir, contador. Y acá ya podemos reemplazar es decir, ya no es necesario escribir store state contador. Vamos a eliminar todo eso. Simplemente utilizamos esta variable que mapeamos, es decir, escribimos contador. Actualizamos y como podemos ver en nuestra vista,
sigue funcionando correctamente. Es decir, ya no estamos escribiendo store.state, entonces funcionaría de esa forma. Como ya mapeamos los estados, de esa forma podemos trabajar mejor también con este getter o con los getters que tengamos. Y la forma que mapeamos los getters ya no se realiza dentro del computed, sino ya se llama dentro de methods. Escribimos methods, abrimos las llaves. Acá también en el import podemos escribir coma y también llamar a la función que es map actions. Vamos a mapear las acciones. Es decir, acá podemos escribir también .map actions. De esta forma. Abrimos los paréntesis y las llaves y también desde acá ya empezamos a traer o mapear los cambios que tengamos acá dentro de acciones o de getters. Bueno, acá no es acciones. Vamos a volver. No son las acciones. Tenemos que mapear primero los getters. Las acciones vienen luego. Podemos simplemente cambiarlo. No hay ningún problema. Simplemente map getters. Y también funcionan de la misma forma. Entonces escribimos eso. Voy a cesar por el momento para verlo mejor. Acá está. Nuestro getter se llamaba getContador. Tampoco necesitamos mandarle como parámetro lo que va a recibir este state, porque este está llamando a esta función o a esta función propia que tiene el Vux, es decir, el state. Entonces no vamos a mandar, simplemente vamos a llamar a su función que asignamos, que era getContador. Entonces escribimos con el mismo nombre getContador y ahí está. Y en lugar de colocar la variable, vamos a utilizar ese getter. Es decir, llamamos a esta función que tenemos dentro ya de nuestro componente, que es getContador. Actualizamos. Bien, tal parece que tenemos un error. Vamos a revisar qué es. Bueno, acá está. No es getter, sino tiene que ser getters, es decir, con la S al final. Ahí está, llamamos getters. Si actualizamos, sí nos va a mostrar también el mismo error, ya que acá en contador o cuando la llamamos tenemos que colocar los paréntesis, ya que también es como una función. Si actualizamos, ahí está. Y si nos funciona correctamente, es decir, estamos trabajando con map getters. Ahí está, con el getContador que teníamos dentro del store, es decir, acá está. Ya lo tenemos ahí, entonces vamos a pasar a la siguiente. Bien, entonces podemos ya trabajar con ello. Podemos hacer lo siguiente. También acá, dentro de los mapeos, desde calcar también podemos llamar a getMutations. Bueno, no en este caso, sino dentro de lo que teníamos, es decir, el contenido, donde teníamos nuestros botones que hacen tal evento. Podemos hacerlo ahí, por ejemplo acá. Voy a crear su script. Dentro de este script, recordarán, tenemos que hacer el export default, abrir las llaves, ya que empezar a escribir. Lo primero, como vimos, siempre suele ser el nombre. Escribimos el nombre, contenido y ya está. Entonces, para llamar a las mutaciones, mapeándolos, podemos también hacer import de estructurar, es decir, entre llaves, escribir map mutations. Y como pueden ver, ya reconoció from Vux, ya lo tenemos. Entonces las mutaciones también se van a llamar dentro de methods, no dentro de computed. Computed simplemente funciona con los states. Entonces acá está, methods, también escribimos punto y map mutations. Ahí está. También acá tenemos que llamarle con los paréntesis las llaves y también llamarlos en strings, es decir, empezar a llamar lo que tenemos en Vux, estas funciones en forma de string. También no es necesario pasar el parámetro de state, simplemente voy a escribir acá incrementar, que se llamaba la función, coma, acá también llamada otra función que era decrementar, de esta forma, separado por comas. Y entonces acá podemos reemplazar, es decir, ya no escribir store.commit y llamar a la función, podemos eliminar eso y simplemente, como ya lo tenemos importado con el mapeo, simplemente escribir incrementar.
colocamos también los paréntesis para decirle que es una función. Hacemos lo mismo con el decrementar. Asignamos las funciones, guardamos, y si vemos ya en la aplicación, pueden ver que sí siguen funcionando estos eventos, es decir, con las mutaciones. Entonces, de esa forma también podemos mapear en las mutaciones. Pero viendo también que podemos ver con las acciones, podemos realizar lo siguiente. Esto por hacerlo simplemente a manera de práctica, es decir, no detallarlo en un código bastante grande, sino verlo en cómo funciona para ir trabajando simplemente con lógica. Aquí podemos realizar las acciones que queremos, es decir, podemos realizar estas acciones o estas mutaciones mediante acciones. ¿Cómo se hace eso? Entonces acá simplemente también dentro de action puedo escribir una función que se llame sumar, y acá empezar a utilizar lo que tenemos dentro de mutaciones. Entonces acá la forma de trabajar con nuestras mutaciones dentro de las actions, ya no tenemos que colocar state, sino dentro de nuestra función o de nuestra acción que estamos por realizar, escribimos context. Es la forma que podemos llamar a las mutaciones. Y después de escribir context, lo que haremos simplemente será escribir el mismo context que recibimos como parámetro, y con punto hacer un commit, es decir, lo que hacíamos anteriormente en los componentes con el store.commit. Es casi lo mismo, solo que en este caso trabajaría dentro de este Vux con el context. Escribimos .commit y también el paréntesis y también en tipo cadena, es decir, en string. Escribimos la mutación que queremos llamar. En este caso, por ejemplo, va a ser incrementar. Hacemos de esta forma. También podemos realizar otra función o otra acción que sea restar. Colocamos los paréntesis, también llamar a context, abrir las llaves, también escribir context, .commit, y aquí llamarle a la función decrementar. Ahí está, decrementar. Ya lo tenemos. Si es que probamos acá, en nuestra aplicación va a seguir funcionando, pero acá no necesitemos ver esto, sino que acá recordarán que esto ya lo asignamos como mapeo en las mutaciones. Entonces lo que aquí vamos a hacer es llamar simplemente a las acciones que creamos, es decir, vamos a también asignarle acá el map actions para mapear las acciones. También se le maneja esto dentro de métodos. Entonces acá también colocamos punto, escribimos map actions y ya está. Viene entre paréntesis y entre llaves y en string llamar esas acciones que tenemos. Creamos dos, que era la de sumar, también coma y también restar. Entonces mapeamos esas acciones y dentro de acá de los eventos que teníamos podemos llamar esas mismas funciones, que es la de sumar y la de restar. Actualizamos también, para asegurarnos actualizamos la página de nuestro navegador. Si probamos, como pueden ver, también funciona correctamente. Entonces de esta forma también trabajaríamos con las actions. Como también vamos a recapitular un poco, los states simplemente son como variables, es decir, podemos tener variables de todo tipo, numéricos, sean cadenas, arreglos, etc. En los getters lo que nos funcionaba es para obtener estos valores, ya sea mediante tal vez una acción, es decir, acá podemos asignarle más funciones, por ejemplo state. En lugar de que empiece con 0, podemos hacer que state.contador por defecto inicie en 1. Es decir, podemos realizar cualquier lógica que tengamos. No es necesario darle una lógica amplia, simplemente darle una pequeña lógica. Como pueden ver, si actualizamos, y aunque ya se actualizó, verán que inicializa en 1. Es decir, aquí simplemente estamos realizando con este contador una simple lógica con esta variable que teníamos en state. Es decir, podemos asignar cualquier lógica, pero acá simplemente estamos retornando ese valor. Entonces se va a actualizar. Al momento de cambiar algún dato dentro del store, va a actualizar automáticamente la página, ya que esto son como datos globales, entonces es necesario que se actualice. Como pueden ver, trabajamos con los getters, también las mutaciones o las funciones estáticas y las acciones que básicamente hacían commit de las mutaciones que tenemos dentro de nuestro Vux.
Entonces de esa forma se vería ese pequeño trabajo que hicimos. Entonces lo que vamos a ya empezar a trabajar será con el view router.